Continuamos en política ambiental. A ver, Enrique, la pregunta que se quedó sobre la mesa, ¿cómo es que vamos a aceptar inversión privada en la red? Porque esto, cuando llegue el momento de discutir energía eléctrica, que afortunadamente va a llegar porque algo que hay que reconocerle a la reforma, así como hemos subrayado, el proyecto del Ejecutivo y los proyectos de los otros partidos al día de hoy son casi omisos en el tema de renovables, de energías renovables. Hay algo que creo que hay que reconocerle a la reforma, a la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo, es que incluye electricidad y no es solamente petróleo. Aunque el debate esté centrado en Pemex, porque bueno, Pemex es icónico, el proyecto incluye electricidad. En el momento que se discuta electricidad, este va a ser un punto por el que ya veo yo el pleito entre legisladores y las acusaciones de vendepatrias y un montón de cosas más que van a ocurrir seguramente. ¿Cómo es que la red puede ser inversión privada y el monopolio de la distribución, que la distribución se hace a partir de la red, sería propiedad del Estado, se reservaría para el Estado? Básicamente es formalizar lo que ya ocurre al día de hoy. Puedo ponerte como ejemplo proyectos mineros en el estado de Guerrero, en donde se construye una planta de aprovechamiento de un mineral, necesitan energía eléctrica y no hay una red para poder abastecer. La CFE no les puede dar el servicio. No, digamos que no tiene el presupuesto y mucho menos. ¿Su red no llega ahí? Así es. Y mucho menos van a construir una red a un organismo privado, porque eso se vería mal desde el punto de vista de política, cuando hay otros pueblos que les hace falta. ¿Qué es lo que hace la empresa minera? Contrata el diseño con la CFE, contrata la construcción con la CFE, se construye la red, pero la red sigue perteneciendo a la Comisión Federal de Electricidad, con la salvedad de que en algún momento, si por alguna situación de baja oferta, hay que destinar esa energía a otro proyecto, pues entonces se les va a suspender la energía eléctrica a la empresa minera. Y el fluido se envía a la red de CFE para que la utilicen. Entonces, lo que va a permitir esta reforma, lo que al menos pretendería esta reforma, es precisamente dar esa garantía a quien paga la red de distribución. Hacer un convenio en donde también la Comisión Federal adquiera alguna obligatoriedad de garantizar el abasto, el suministro del fluido. Entonces, de esa manera se podría generar un ciclo armónico en donde quien tiene los recursos y necesita la energía puede producirla, puede transmitirla y tiene la garantía de que el Estado lo va a cumplir con esos compromisos. Ahora, a ver, ¿de qué tamaño tiene que ser la inversión para una minera tener su propio ciclo de generación, sabiendo que la generación, que finalmente lo que construye ahí será de la CFE? ¿De qué tamaño tiene que ser la inversión? Dependerá de sus necesidades energéticas. El proyecto minero, dentro de su inversión, tendrá que contemplar cómo se va a abastecer ese costo y los gastos. Así es. O sea, la energía generada y además la capacidad instalada y los fierros que ahí se coloquen, al final no son tuyos, van a ser de la CFE. Eso es lo que se contempla hoy en día. ¿Y la reforma estaría cambiando el planteamiento? La idea sería más que no lo va a cambiar, porque por eso mencionaba que se mantiene el monopolio de la distribución. Es simplemente poderle dar al inversionista la garantía de que se va a respaldar su inversión. Y vamos, no nos vayamos a un ejemplo de una minera, vamos a un ejemplo de una colonia pobre en cualquier zona marginada del país. No hay una red eléctrica, los colonos se juntan, hacen una cooperativa y ellos pagan la mano de obra y pagan el último tramo. Sí, como ocurre en muchas instalaciones públicas en el país. Hoy lo que plantea o lo que se debe de plantear en la reforma es precisamente esa posibilidad. El poder agarrar y decir, ok, Comisión Federal de Electricidad, yo voy a construir, pero tienes que darme certidumbre de que me vas a mantener el servicio. Si hace falta que genere, también voy a poder generar. Pero lo que tenemos que darle certidumbre es ese marco legal que nos está haciendo falta. Iñaki, ustedes se enfrentan como abarroteros mayoristas constantemente este problema de que quieren establecer instalaciones
y resulta que no hay manera de que la CFE les preste el servicio o les garantice el servicio de fluido eléctrico. No mucho, directamente en lo que es el abarrotero mayorista. ¿Por qué? Porque el abarrotero mayorista tiene todas sus instalaciones en ciudades más o menos de mediano tamaño, ¿no? Entonces sí existe la red que llega. Nosotros lo que estamos trabajando es en crear, te digo, todo lo que es energía solar, buscando energía eólica, que eso no hemos empezado. Solar ya tenemos varios de nuestros socios que han puesto arriba de sus sedis, de sus bodegas grandes, celdas de energía solar, que nos da varias ventajas. Número uno, la bodega se convierte en una bodega menos caliente. Claro. Y número dos, el producir nuestra propia energía, ¿verdad? Y poderla llevar hacia la red de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, danos un ejemplo. Comparado con el costo del pago de la energía que le compras a CFE, esta que ustedes autogeneran, ¿en cuánto les abate? Sería en un 20% y sería autofinanciable la inversión aproximadamente en 5 o 6 años. 20% de tu costo de energía, es decir, si tú pagas 1,000 pesos a la CFE, estarías pagando 800 pesos en el esquema que tú planteas. Y lo tienen, esto les permite considerar, bueno, pues sí, en 5 años tienen el retorno de su inversión. Exactamente, 5 o 6 años. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de una celda solar? Está calculado en 30 años. 30 años. ¿Y cuál es el costo de una celda solar? Uy, ahí sí me agarras en curva. Ese totalmente. Es complicado. Sí, porque como es el proyecto completo, pues es una buena inversión y no es la energía más barata. No me dejarás mentir. Así es. No es la más barata. Sería mucho más barata la energía eólica. El problema con la eólica es precisamente lo que comentaba Enrique, la red de distribución, porque la red de transporte. La solar tiene una ventaja sobre la eólica, si estoy entendiendo. Que la puedo poner se genera in situ. Así es. Es decir, donde la voy a consumir, ahí la genero, ¿no? Yo tengo una bodega en Cortázar, Guanajuato, en la azotea la pongo. En la azotea, en Cortázar, Guanajuato, y ahí no tengo problema de que no hay red de distribución. No. La eólica, dices tú, es más barata en cuanto a generación, pero esa hay que transmitirla a través de una red voy que a a lo tener mejor no que ir existe. a La Ventosa, a La Rumorosa, a Tamaulipas o a la península de Yucatán. A ver, una de las primeras preguntas de los 64,000. Ustedes que ya tienen investigado el costo, que ya han avanzado en usar solar fotovoltaica, me dices, es más barata la generación de la eólica, aún considerando el costo de tirar una red de distribución, ¿sigue siendo más barata la solar? No. ¿Sigue siendo más cara la solar? Sí, si me permites. Mira, recientemente se están dando en nuestro país, ¿qué te diré? De 1 año, 2 años, cuando mucho para acá, se están presentando los estudios en materia de evaluación del impacto ambiental para este tipo de proyectos. Son proyectos pequeños, generalmente consideran 1 hectárea de lo que será el campo de celdas fotovoltaicas. Y estamos hablando de inversiones de alrededor de los $20 millones. Son proyectos que si los comparas con un parque eólico, te comentaba, de las rumorosas, $2.500 millones. Obviamente no tiene parangón. Sí, Mariña traía una inversión de creo que $1.800 millones, que es la que no puede acabar de colocar en Oaxaca, ¿no? Exactamente. Para otro parquesote. La de Cemex, la del Grupo Mar. Así es. Los de solar son proyectos más pequeños. Sí, así es. Por eso hablábamos del caso de poderlos montar sobre los centros sobre de instalaciones distribución propias, ¿no? Que con ya la existen, inversión, ¿no? para crear la energía solar para uno de nuestros sedis, no montamos una sola torre. Y además, por otro lado, también la ventaja que tienes es que el mismo centro de distribución requiere esa energía para sistemas de refrigeración, en muchos de los casos. Claro. Entonces tampoco tienes que mandarla a la red, ¿no? Tú mismo la produces, tú mismo la consumes. Tiene esa ventaja, pero la inversión sigue siendo más cara. Gran parte de lo que se produciría se consumiría. Es más cara medida en términos de watt producido. Exactamente. Sí, sí. Pero considerando la distribución y el monto de la inversión para poner una sola torre, es más accesible. O sea,
a lo mejor es más cara en términos unitarios, pero es más accesible para, digamos, pequeños proyectos. Así es. Ahora, a ver, hablabas hace un momento, Enrique, de que están haciendo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. Así es. Antes de ir al corte, dinos rápidamente, ¿cuál es el impacto ambiental que genera un proyecto en una hectárea para colocar celdas solares? Okay. Porque tu respuesta la voy a comparar con lo que te voy a preguntar después del corte, ¿no? Okay. Vamos a entrar, ¿cuál es el impacto ambiental que genera un pozo de explotación de petróleo, ¿no? Mira, básicamente el impacto es mínimo y ahorita se está pensando más en algo que todavía no está muy bien estudiado. Es un efecto paisajístico en el que vas a tener reflejos que se pueden mitigar y en algunos casos se habla de que estos sitios, al ser espejos reflectantes, pueden confundir a las aves para que lleguen a depositarse ahí. Con las temperaturas que tendrían, habría algún efecto en aves. Sin embargo, esto no está perfectamente documentado. Es algo que apenas se está estudiando, desarrollando, evaluando y viendo de qué manera se puede prevenir y mitigar. Pero el efecto no es significativo. O sea, el efecto es que yo vea donde está instalado un campo de celdas solares, una especie de espejo gigantesco. Así es. Y si yo fuera un ave, posiblemente me confundiría. Exactamente. Con un lago. Y con un lago. Así es, puedes llegar a depositarte ahí. Y básicamente, bueno, ese es el impacto a la fauna. En el caso de la vegetación dependerá de las zonas, pero generalmente se buscan zonas lo más planas posibles. Entonces, donde generalmente no tienes una alta diversidad de vegetación. Estamos pensando que los ecosistemas más diversos son zonas que tienen topografías muy abruptas y que no son adecuadas precisamente para un parque, ¿no? Entonces ahí el efecto, realmente el impacto no se considera como tal en un parque, ¿no? O como tú decías, Alejandro, azoteas. Vamos a ir a un segundo corte y regresando vamos a entrar al tema de las externalidades de la industria favorita de los mexicanos, ¿no? El petróleo. Para tener reciente, ya nos describiste cuál es el efecto de una instalación de celdas solares, y ahora vamos a regresar contigo para que nos platiques cuál es el impacto ambiental de la instalación de un pozo petrolero. Ahorita vemos dónde es más adecuado para medirlo. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso.